Aquí ni siquiera necesitaríamos castear porque ahora sí que nos va a devolver no un objeto, sino un save game. Vale. No había caído en eso. Principalmente porque estoy a 8000 cosas a la vez. Entonces, ahora que ya tenemos esto aquí ya creado, esto nos va a devolver una referencia al guardado. Y al volver atrás, vamos a nuestro sistema de save game aquí, y ya nos encontramos con lo siguiente. Esto ya nos devuelve una variable de tipo save game. Y lo segundo que necesitamos hacer es el sistema de casteo. Entonces, para nosotros poder hacer el sistema de casteo, vamos a crear otra pequeña función. Vamos a llamar aquí cast save game. De momento lo vamos a dejar así. Lo que vamos a hacer es, aquí vamos a entrar una referencia de tipo save game normal y corriente. Object reference, perfecto. Y ahora le vamos a pasar el enumerador. Para no ponerle el mismo nombre, y lo vamos a colocar encima. Una vez que lo tenemos, nos volvemos atrás y ya tenemos nuestra función con nuestras dos entradas. A partir de aquí, pues simplemente es pasarle esta entrada por aquí y nuestra referencia del save game por aquí. Y ahora es muy interesante porque nosotros podríamos aquí hacer un switch y ahora si nosotros hacer un casteo, hacemos un casteo por ejemplo a este de plátano de aquí. Y claramente este es el único sistema totalmente acoplado. ¿Qué quiere decir? Si nosotros ampliamos nuestro PP, nuestro sistema de guardado, claramente vamos a necesitar ampliar también esta función que tenemos aquí. Si no, no servirá de nada. Pero bueno, ahora mismo lo que nos interesa es hacer el sistema completo. Todavía no hemos llegado al sistema desacoplado. Pues ya tenemos esto aquí. Y este es el de core. Gameplay. Vale. Y tenemos que hacer un cast, save game. Y este es el de logs. Perfecto. Pues una vez que lo tenemos, ¿qué vamos a hacer con las variables que nos devuelven? Pues desde aquí mismo nosotros ya podemos setear estas variables directamente dentro de la estructura que nosotros hemos creado. Vamos a compilar y guardar. Y dentro de nuestra estructura, vamos a hacer un setMember. Maravilloso. Vamos a desplegar y vamos a poner aquí master. Y esto ya se lo colocamos. Y lo mismo para el resto. Vale, pues una vez que ya lo tenemos, nuestra estructura realmente ya estaría preparada para que nosotros podamos trabajar directamente sobre ella. Tendríamos simplemente que validar cuando lo vayamos a utilizar que realmente funciona todo sin problema. Pero ahora mismo hemos desarrollado el sistema de guardado, no el sistema de carga. Entonces, en nuestro sistema de save game, al final lo que nosotros estamos verificando en este momento es que esto se está casteando y por lo tanto ya podemos venir aquí en el caso de que desde aquí no esté generándose. Entonces, en este caso, yo me equivoqué y esta lógica tiene que ir aquí y no aquí. Porque esto es para cargar, no para guardar. Una vez que ya lo tenemos, lo colocamos. Vale. Entonces, claro, ahora entramos, tenemos nuestra función que formatea el path, tenemos el sistema de si nos dice si está o no y lo carga. Y una vez que lo cargue, esto se va a una segunda función que lo que va a hacer es setearnos esa variable dentro de nuestro sistema. Miren lo interesante que es esto. Nosotros ahora dentro del sistema que teníamos inicialmente, el init save game, ahora tenemos una función que nos permite load save game. ¿Cómo la llamé? Porque ahora ves, nuevamente me olvidé. Aquí es load game, ¿ves? Load game. Load game, perfecto. Y ahora desde aquí nosotros podemos duplicar esta lógica de manera individual. Y cargar aquellos save game desde el inicio que nosotros queramos que estén disponibles. A ver, eran el menú principal, ahora tenemos el core, el gameplay y el logs. Y lo conectamos aquí, que esto va a indicarnos que ya se ha encendido. Pero ahora lo que yo quiero es que cada uno de estos load me indique que ya se ha iniciado. Entonces, que ya se ha cargado, perdón. Nos venimos aquí y ahora vamos a crear uno para cada uno, porque es lo que a mí me interesa en este caso. System, save game.
Y lo que yo quiero ahora es crear aquí un init save game master. Vale, una vez que ya lo tenemos, esto no es así, vamos a colocarla dentro. Pero lo que vamos a hacer es ir llamando una a una con un call. Perfecto. Gameplay, perfecto. Y el sistema de logs. Vale. Ahora, más adelante, veremos, por ejemplo, que esto puede llamar a todos estos que tenemos aquí. Los podemos ahora comprimir dentro de un collapse node. Este es el sistema de logs. Save game. Ahora verán por qué lo voy a hacer. Porque vamos a aplicar un pasito más de lógica aquí. Vale. Acuérdense que el primer sistema que se va a iniciar dentro de nuestra aplicación va a ser el de logs. Por lo tanto, aquí ya debería estar funcionando nuestro sistema logs. Maravilloso. Y ahora vamos a hacer otro collapse node y ponemos master save game. Perfecto. Una vez que ya lo tenemos todo hecho, vamos a irnos a cada una de estas lógicas que tenemos aquí. Y le vamos a decir que log entry. Maravilloso. Y le vamos a poner un sistema ya de logs que nos permita identificar qué está pasando. Y aquí le vamos a decir que la ubicación estamos dentro del game instance, dentro de la función f master save game. Perfecto. Y aquí lo que vamos a decir es se ha cargado el save game master y casteado sin problema. A este lo vamos a poner now. Maravilloso. Y a esto le vamos a decir que sea un tipo de log en el subsistema de game instance dentro del save game también. Y le vamos a decir, por ejemplo, view no. Y esto es a nivel informativo. Maravilloso. Ahora que ya lo tenemos, tenemos que hacer exactamente lo mismo aquí. Un sistema de logs donde le vamos a decir que esto se encuentra en el subsistema y en el save game. Y que esto se encuentra view no en el state de tipo error. Maravilloso. Y volvemos otra vez a hacer lo mismo. Cogemos esto, lo colocamos aquí. Esto que tenemos lo colocamos aquí y simplemente le ponemos al principio no se ha cargado el save mate y casteado sin problemas. No es lo más profesional, pero es lo que ahora mismo, para no estar aquí alargando de manera innecesaria. Y ahora simplemente para que a nivel visual y desde lejos lo podamos ver con mayor claridad, ponemos por ejemplo un verde aquí rapidito y un rojo aquí rapidito. Y ahora desde fuera ya podemos ver que los sistemas de logs están funcionando sin ningún tipo de problema. Y esto ya va a estar registrando los logs. Ahora simplemente copiamos estas dos cositas y se lo vamos a colocar aquí también. Maravilloso. Y lo colocamos aquí. Y ahora le cambiamos el nombre. Ahora aquí simplemente es, en vez de Save Game Master, este sería el core. Aquí sería el core. Maravilloso. Y vamos a poner el output. Ponemos este aquí y este aquí. Y este es el gameplay. Bien. Lo mismo aquí. Maravilloso. Compilamos y guardamos. Y nos falta el último. Esto por aquí. Maravilloso. Y este último es el logs. ¿Vale? Compilamos y guardamos. Y ya tenemos hecho ahora mismo nuestro sistema de logs. Perfecto, pero ahora este sistema de logs también puede interactuar en otras partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a venirnos ahora, vamos a cerrar esta función. Y vamos a generar aquí... Mira, podríamos aquí crear dos logs, pero realmente no sé si me interesa en este punto. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Por ejemplo, podemos informar aquí un log en el que nos diga si el sistema va para un sistema de carga síncrona o no. Eso depende del nivel de detalle que tú quieras hacer a nivel de logs, porque al final esto lo puedes poner donde tú quieras. Entonces, una vez que ya tenemos esto, tenemos que hacer el sistema de carga síncrona. Entonces, hacemos aquí un custom event. O hacemos directamente un
Sí, porque realmente nosotros aquí, antes de aplicar, correcto, no lo estamos aplicando, entonces vamos a hacer lo mismo. Un dos implement. Dos save game exist. Y aquí aplicamos, pero aquí ahora vamos a hacer un load async save game. No. Aquí. Maravilloso. Y ahora tenemos que hacer el create async. No, este al final no es un sistema realmente asíncrono, ¿me entiendes? A no ser que lo hagas de esto. Pero bueno, ahora mismo solamente me interesa este tema. Pero en vez de hacerlo aquí, fíjense, en vez de nosotros ahora hacer esto aquí, verán lo que vamos a hacer. Dentro de nuestra función de save game, nosotros ya tenemos este trocito de lógica que tenemos aquí. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que esto se active bien? Nosotros necesitamos simplemente aplicar aquí lo que sería una función de create new save game. Lo vamos a poner aquí dentro, esto también y esto también. Necesitamos crear ahora mismo la variable, la podemos crear de manera local. Y aquí ya la podemos borrar en la función en la que estábamos antes, porque ya no la estamos utilizando. Y simplemente le pasamos nuestra referencia de save game. Venimos aquí. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio de que cada cosa debería tener una responsabilidad cada vez menor? Esto es un ejemplo muy claro de cómo este trozo de código ahora lo podemos reutilizar para otras partes. Entonces nos venimos aquí. Y ahora aquí podemos simplemente crear new save game. Y le vamos a pasar la misma referencia del enumerador que tenemos aquí. Y lo mismo pasa cuando hacemos la comprobación o cuando hacemos la carga síncrona. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos dentro de nuestro sistema, que es el format path. Entonces nos vamos a venir para atrás, vamos a hacer el format path. Vamos a colocarlo aquí. Y le vamos a decir que vamos a pasar la referencia del tipo de save game que queremos crear. Esto nos lo va a devolver. Y lo mismo va a hacer aquí. Maravilloso. Y lo mismo va a pasar. Claramente el problema de utilizar el tema de interfaz es que esto no nos permite encapsularlo dentro de una función. En C++ sí, pero aquí realmente vamos a tener que trabajar un poco con el efecto pulpo porque hay ciertas cosas que no vamos a poder evitar. Incluso esto lo que podríamos hacer es crear un evento para que sea más visual, custom event, y poner aquí async load save game. Y aquí llamamos a async load save game. Perfecto. Incluso lo que podemos hacer es que este también, se lo digo, ahora verán por qué me refiero a hacer esto así. Podemos decirle que traiga un input. Maravilloso. Si quieren mantener el código general limpio, lo ponemos aquí. Vamos a coger todo esto. Y vale, en principio ya estaría por aquí, ¿vale? Esto sería un método que se encarga de generar el sistema síncrono. Vale. Y aquí la esto principal la tenemos aquí. Vale, una vez que tenemos el sistema normal y el sistema síncrono, lo que nos interesa en este punto, esto lo vamos a hacer más tarde, vamos a compilar y a guardar, es hacer la comprobación de que esto está completo y por lo tanto esto nos tiene que devolver para nosotros volver a hacer el que fue lo que estábamos haciendo antes, que es el sistema de casteo. Pero no lo podemos hacer aquí arriba, sino cuando ya esté completo para nosotros poder hacer esta gestión. Y nuevamente le tenemos que pasar esto que tenemos aquí. Si nosotros no hiciéramos esto de colocar estas pequeñas líneas para pasarle la referencia, tendríamos que crear una variable y esto lo que haría simplemente es emborronar todavía más nuestro panel. Entonces, para no tener que estar creando otra variable, pues la pasamos directamente. Esto, por ejemplo, no se puede encapsular dentro de una función. Sin embargo, el resto de cosas sí que lo podríamos llegar a encapsular y de esa manera limpiarlo un poco, pero tampoco ya empezamos a tener bastantes funciones y esto tampoco va a molestar demasiado. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos el casteo y sabemos que el casteo ya nos va a avisar un poco de lo que va pasando. Y estamos reutilizando código en este punto. Vale. Pues antes de comprobar si funciona o no funciona, el siguiente paso que tenemos que hacer es montar
un sistema para llamar a la función a la interfaz y tener la carpetita abierta a ver si se crean las partidas guardadas o no. Y después vamos complicándolo un poquito más. Por eso les dije que esta clase iba a ser bastante larga y puede ser que lo dividan 2 clases largas para que no sea excesivo, porque ya llevamos casi 1 hora. Entonces ahora lo miramos. Bueno, ahora la segunda fase, la prueba de ver si se ha creado todo correctamente, viene de la siguiente manera. Pero se me ha ocurrido una cosa para verificar que realmente el sistema de guardado funciona bien. Aunque ahora mismo, acuérdense, no vamos a guardar, ahora mismo no se va a crear ningún archivo. Lo que va a hacer es cargarse en memoria el blueprint para que nosotros podamos usarlo o no. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a la zona de cast y aquí vamos a hacer un pequeño formateo que me parece interesante, sobre todo por tener una mejor información del path, por ejemplo. Aquí nosotros podríamos hacer un format text. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar esto y vamos a poner Game Master con path y aquí le vamos a poner el path. Perfecto. Y esto se lo vamos a colocar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez a llamar a nuestro format save game, esto que tenemos aquí. Y antes de entrar nos va a hacer esto de aquí y le vamos a indicar, por ejemplo, en este caso sabemos que es el base, que es el master. Y aquí nos va a devolver qué es lo que se está creando exactamente. Aunque realmente, vuelvo y repito, ahora mismo no se está creando ningún save game. Esto simplemente para que ahora lo veamos más visualmente. Ahora vamos a eliminar esto. Entonces, vamos a coger esto. Compilo y guardo. Nos vamos a ir al otro. Lo tenemos por aquí. Se lo vamos a colocar aquí al colega. Esto se lo vamos a colocar aquí. Y este sabemos que es el core. Entonces, paramos core. Un segundo, tenemos que colocarle también que no sea session, sino que sea unique, porque lo que queremos es que nos devuelva el nombre único sin formateos. O sea, una vez que ya lo tenemos, vamos a ir al tercero. Maravilloso. Voy a colocarlo aquí. Perfecto. Vamos a decirle que sea unique y este es el gameplay. Y esto se lo vamos a colocar aquí. Genial. Compilamos y guardamos y nos falta el último. Vamos por aquí. Esto se lo vamos a colocar aquí. Y lo mismo, unique, y le vamos a decir que sea de tipo logs. Vale, una vez que ya lo tenemos, que ya tenemos esta información ya predispuesta, nosotros habíamos puesto dentro de nuestro init, aquí luego el init save system. Y aquí lo tenemos. Vale, se supone que ahora va a ir creando uno a uno y esto va a ir almacenándose dentro de nuestro sistema de logs. Acuérdense que nosotros tenemos que marcarle aquí que lo queremos de manera síncrona de momento. Una vez que ya lo tenemos marcado, compilamos y guardamos y solo nos queda iniciar. Y aparentemente pues, parece que no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado principalmente porque nosotros no tenemos activado dentro del class default aquí el tema del print string. Nosotros dentro, algo que se nos faltó, si nos vamos al sistema de log entry, seguramente, estoy casi seguro que se nos olvidó. Y efectivamente. Aquí estamos trayendo la información que nos trae la función y realmente esta condición debería analizarse desde el container general del game instance. Correcto. Ahora, si nosotros compilamos y guardamos, ahora sí que se nos debería, correcto, mostrar en pantalla todos los logs de lo que está pasando. Ahora mismo ustedes dirán, madre mía, pero aquí se me están creando muchas cosas. Sí, pero la idea es que tú en todo momento sepas qué es lo que se está cargando, qué es lo que está generando errores, qué es lo que no está pasando. Y si no lo quieres ver directamente en el print string, lo puedes colocar en el ULog. Y si no, lo puedes colocar en el widget que puedes activar o desactivar, que eso lo vamos a ver más adelante. Inclusive, si se fijan, como ya tenemos diferentes tipos de etiquetas, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un widget que separe esto por sistema, de tal manera que solamente lo que tenga que ver con un sistema son los que me va a ir dando para el tema de saber qué es lo que está pasando. ¿Ves? Se ha cargado el Save Game Master y casteado sin problema con el logs Save Game / log Save Game. A esta hora. Y estos son los tags que tenemos. Y esto es súper útil para nosotros trabajar. Si nosotros queremos todavía tenerlo más limpio, nosotros el tags logs lo podemos eliminar para que solamente nos dé las 3 primeras líneas. Y de esa manera nosotros podemos trabajar de manera muy útil. Un segundo, vamos a cambiarle el color, porque la verdad que cuesta un poco verlo aquí adentro. Vamos a poner negro. Y lo que podemos hacer simplemente eliminamos la última línea para que solamente nos interese las 3 primeras, porque esto realmente para lo que nos va a funcionar es para un filtro que nosotros vamos a tener a la hora de generar categorías dentro de nuestro widget. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos esto aquí, pero para que se vea mejor vamos a eliminar esta línea. Maravilloso. Y así el mensaje solamente se formatea con ubicación, descripción y tiempo. Aquí lo tenemos, ubicación, descripción y tiempo. Y ahora tenemos un sistema que ya nos está informando de todo lo que está pasando en todo momento. Y esto es maravilloso. Nuestro siguiente paso, no solamente que pase esto, sino que también nosotros podamos guardar la información de manera persistente en nuestro sistema de logs. Y de esta manera nosotros tendríamos un sistema muy escalable. Entonces, antes de nosotros continuar, como ya les dije, tenemos que identificar dentro de nuestro sistema de Save Game